Feliz fin de semana, qué gusto saludarlos, reencontrarnos y además estar de nuevo aquí en este escenario para nuestro encuentro en nuestro campus online internacional. Oye, noté que te tardaste un poquito hasta llegar acá, ¿qué era lo que te pasaba? Honestamente, tenía algo en el zapato, una piedrita. Una piedrita Me tuve en que el parar, zapato. quitarme el zapato literal y tirar la piedra. Yo he pasado por eso, ustedes han pasado por eso, se les ha metido una piedrita en el zapato, qué cosa tan incómoda, pero fíjate tú, Sergio, que eso que te ha pasado es el preámbulo perfecto justamente que se relaciona con la nueva serie y con el tema que vamos a estar tratando hoy. O sea que hay personas con las que lidiamos a veces en la vida que terminamos definiendo como piedras en el Piedritas, zapato. sí señor, piedritas en el zapato. Hoy tenemos nueva serie, Un placer conocerte, así se llama, así se titula, pero el tema, Sergio, perspectiva ante personas difíciles, esas personas que pueden llegar a ser piedritas en el zapato, o bueno, usted de acuerdo al país donde se encuentre de seguro va a tener una frase más apropiada, así que si usted ha conocido a alguna persona difícil, ¿has conocido alguna? No, yo creo que, y las personas que nos están viendo tampoco. Yo sí, y sabes que como ya renuncié del trabajo que tenía, lo puedo decir, mi jefe era una piedrita en el zapato. Gracias a Dios ya yo no trabajo allí, así que lo puedo decir abiertamente, pero puede ser un jefe, como en mi caso, puede ser quizás un primo, alguien de su familia, un vecino, un compañero de trabajo. Siempre nos encontramos una persona difícil, una piedrita en el zapato, así que si usted está rodeado de alguna o si le ha pasado, el tema justamente que vamos a estar tratando hoy es perfectamente aplicable para usted. Sobre todo porque puede escuchar consejos por allí, no le hables, ignóralo. Hoy vamos a tener base bíblica para saber cómo lidiar con este tipo de personas, por supuesto, en el marco de esta nueva serie con la que vamos creciendo como cada fin de semana aquí en nuestro campus online internacional. Además de adoración, alabanza, créannos que la vamos a pasar muy muy bien en esta que como siempre hemos bautizado la mejor hora del día. Así que júntese en familia, prepare su Biblia y esté atento porque todo lo que está por pasar acá está preparado justamente para usted, así que esperamos que sea de bendición. Gracias por compartir el servicio, por hacer que lleguemos a muchas más personas y como siempre les decimos bienvenidos una vez más a nuestro campus online internacional. Aquí en First Baptist Orlando, en español. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi
a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el agua que sacia mi sed. Tú eres el agua que sacia mi sed. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Tú eres quien sana toda enfermedad. Tú eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, grandioso. Tú eres digno, no hay otro, poderoso, grandioso. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, grandioso. Tú eres digno, no hay otro, poderoso, grandioso. Es el grandioso, el grandioso. Es el grandioso. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, del gran yo soy, del gran yo soy.
los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, 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 del gran yo soy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Si usted se está incorporando a la transmisión de nuestro Campus Online Internacional, sea bienvenido. Hay mucho todavía por pasar y de seguro va a ser de gran bendición para todos ustedes. Bueno, ahora en este momento, Sergio, vamos a aprovechar para compartir algunos anuncios súper importantes que además están relacionados todos con un solo número, ¿verdad que sí? Por supuesto, es muy fácil ahora poder acceder a todo lo que tenemos para ustedes aquí en First Baptist Orlando. Es un solo número de teléfono, como ya lo anticipaba Priscila, el 40777. Allí, desde la comodidad de su hogar, con un mensajito de texto en su teléfono, va a poder acceder, por ejemplo, a la opción para ofrendar, para diezmar. Lo dice el pastor, no lo digo yo, que estamos ante la iglesia más generosa donde él ha estado. Bueno, y eso es gracias a sus aportes que pueden hacer llegar, enviando la palabra dar a ese número 40777. Pero adicionalmente tenemos 3 opciones más. Después, a ese mismo número pueden enviar la palabra conectar. Esto nos va a permitir conocer un poco más de ustedes, quiénes son, nuestra base de datos y especialmente hacerlos sentir parte de esta que es su familia. Súper importante que aprovechen justamente esa posibilidad de poder nosotros tener acceso a su información y que eventualmente pues pasen a formar ya parte de no solamente de nuestro Campus Online Internacional, sino de nuestros servicios presenciales que están súper activos durante los fines de semana. Y les cuento rápidamente de los otros 2 recursos. La palabra grupos a ese número 40777 la envían y son nuestros grupos de vida. Se reúnen semanalmente aquí y también lo hacen de forma virtual. Y esto, por supuesto, para seguir creciendo en la palabra de Dios durante la semana. Y por último, no menos importante, la palabra oración al 40777. Hay un grupo de hermanos que están listos para ver esa situación por la que estás pasando y orar junto a ti. Antes de seguir, una recomendación más. Si nos ven desde el exterior, obviamente nos pueden enviar. Hay opciones, no se sientan excluidos porque hay opciones para ustedes. Visiten nuestra página web First Orlando Hispano. Allí van a poder ofrendar y tener acceso a toda la información. Así es, concentrado todo bajo un solo número, pero también para nuestra gente que nos ve desde otros lugares hay maravillosas alternativas. Así que dicho esto, usted siga atento a todo lo que está por pasar acá. Continuamos con más adoración, alabanza y por supuesto ya nos estamos preparando para la prédica de nuestro pastor Israel, aquí en nuestro Campus Online Internacional. The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through
is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Come on, sing hallelujah. Yeah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. He's the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. For you have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, sing it out. And then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. For Jesus, yours is the victory. Yours is the victory. We sing hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. For you have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. One more time. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me, and you have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yes, you are. Oh God, you are my living hope. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir el mensaje de su palabra en esta tarde, ahora en el contexto del inicio de una nueva serie. Hemos titulado la nueva serie, que está teniendo lugar en toda nuestra iglesia, en sus diferentes expresiones culturales, diferentes idiomas, en español, en inglés y en portugués. La serie la hemos titulado Un placer conocerte. Y permíteme emplear algunos segundos para explicar el objetivo de esta serie.
Un placer conocerte en primera instancia o aparentemente tiene que ver con nosotros respecto a otras personas. Es un placer conocer a otras personas. Pero el verdadero objetivo de esta serie es incentivar en nosotros una proyección tal que cuando la gente tiene contacto con nosotros, al final de una conversación, al final de una experiencia, de un encuentro, ellos puedan decir, es un placer haber conocido a esa persona. Porque ese es precisamente el objetivo que tenemos nosotros como creyentes cristianos para hacer luz, para hacer sal. Nosotros tenemos que causar un impacto, tenemos que transformar el entorno donde vivimos. Así que un placer conocerte. Es la nueva serie que vamos a estar compartiendo por las próximas 3 semanas. Y específicamente en el día de hoy, les voy a invitar a meditar bajo el título Perspectiva ante personas difíciles. Asimismo, estoy hablando de cuando uno conoce personas difíciles, qué perspectiva uno debe asumir, qué proyección, tratando de buscar que al final de la experiencia, aún la gente difíciles, en contextos difíciles, puedan decir, wow, hay algo especial en esa persona. Es un placer haber conocido a esa persona, porque en última instancia estamos poniendo en contacto a esa gente difícil con Dios mismo. Y ese es nuestro objetivo en esta tarde. Y de hecho, he escogido un pasaje que está en una carta que no todo el mundo la predica en la magnitud teológica que contiene estos capítulos. Estoy hablando de la primera carta de Pedro, una carta cuya temática principal tiene que ver con padecimientos, sufrimientos, tiene que ver con una teología del sufrimiento. Nosotros en el mundo occidental nos encantan todos los mensajes que tengan que ver con prosperidad, con Dios abriéndonos caminos, pero es una realidad también que en la Biblia aparecen orientaciones, aparece perspectiva respecto a cuando uno está en una situación de padecimiento, como los destinatarios originales de la primera carta de Pedro. Se alude a ellos como gente expatriada, gente perseguida. No se sabe bien o con exactitud a qué contexto histórico particular de persecución se está haciendo alusión aquí, posiblemente a la persecución de Nerón. Otros piensan que tenía que ver con una persecución de menor magnitud, pero el hecho es que los destinatarios originales de esta carta estaban expatriados, enfrentando circunstancias difíciles, tratando con gente difícil, y ellos supieron modelar una proyección tremenda. He escogido el verso número 15 del capítulo número 3, que es muy conocido por la gente creyente. Este verso dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y vamos a encontrar aquí algunos distintivos de lo que es una perspectiva adecuada cuando usted encuentra gente difícil en contextos difíciles. Hay una idea que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, y la idea es la siguiente: debemos mantener una perspectiva adecuada cuando interactuamos con personas difíciles en contextos adversos. Cuando hay un contexto hostil, cuando hay un contexto de tensión, cuando usted puede respirar un ambiente que quizás no es el que usted se siente más cómodo. ¿Cómo tratar con esas personas? ¿Cómo mantener una perspectiva adecuada que glorifique a Dios? Antes de este verso 15, en este capítulo que tiene que ver con la buena conciencia, se nos dice exactamente quién podrá hacer frente o quién le podrá hacer frente, cómo alguien va a hacernos frente cuando nosotros somos capaces de seguir lo bueno. En la teología paulina, recuerde que se nos exhorta a no vencer lo malo con el mal,
a no ser vencido por lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Y en este verso específico que conoce mucha gente, gente creyente, verso 15 de este capítulo 3, nosotros vamos a encontrar lo que es una perspectiva adecuada cuando estamos tratando con gente difícil. 3 características fundamentales. La primera, enfoque adecuado. Cuando usted y yo enfrentemos gente difíciles de tratar, lo primero que debemos tener es un enfoque adecuado. Noten ustedes que el texto comienza diciendo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No todo el mundo entiende esta frase, porque ¿cómo uno puede santificar a Dios en nuestro corazón? La palabra santificar o hacer santo, no todo el mundo entiende el término. ¿Cómo nosotros podemos hacer santo a Dios? El problema es que estamos perdiendo una sección fundamental de este vocablo, un vocablo griego que ha sido traducido como santificar, que significa no otra cosa que considerar a Dios como algo especial, separado, algo diferente. Recuerda que la oración modelo dice, cuando comienza, santificado sea tu nombre. Es la primera petición dentro de esa invocación. Santificado sea tu nombre significa sea considerado sagrado, especial tu persona. Cuando usted y yo estamos tratando con gente difícil, lo primero que tenemos que percatarnos es de que Dios nos habita, de que Dios nos ha hecho personas especiales. Esta carta comienza diciendo, ustedes son elegidos por Dios, ustedes están habitados por Dios. En no pocas ocasiones los creyentes cristianos no entendemos las implicaciones prácticas de ser habitados por Dios mismo. Ahora que Dios habita en nosotros, debemos considerar ese hecho para ver a Dios como alguien especial que está en nuestra vida, y por tanto cuando hablamos aquí de santificar a Dios, estamos hablando de considerar sagrada su presencia en nosotros, y eso debe movernos a tratar a las personas que nos rodean de una manera significativa, de una manera especial, de la manera en que Dios los trata a esas personas, con toda misericordia, con toda gracia. Ustedes saben que en los últimos días se ha estado hablando mucho acerca de Cuba, obviamente por las protestas, el odio acumulado. Hay algunos que me han entrevistado en televisión, en radio, y me han preguntado acerca de ese odio dentro del corazón del cubano. Bueno, recuerden ustedes que en Cuba, desde que los niños asisten a la escuela, se les enseña consignas de odio contra aquellos que no piensan igual. Y eso ha creado un conflicto social, una carga tan fuerte. Y durante esta semana hemos tenido muchos contactos con cubanos y hemos reflexionado junto con ellos acerca de que los creyentes cristianos tienen que marcar una diferencia. Los creyentes cristianos deben mostrar una alternativa de vida donde en vez del odio reine la gracia, la misericordia, la compasión. Santificar a Dios en el corazón cuando uno está tratando con opresores, cuando uno está tratando con gente difícil, es un elemento fundamental. No podemos perder de ninguna manera este enfoque, el enfoque de poder considerar que Dios, el hecho de que Dios está en nosotros, es algo extraordinario, nos potencia, habilita para marcar la vida aún de aquellos que pretenden hacernos daño. Pero no solo es bueno mantener el enfoque adecuado cuando uno trata a gente difícil, también es importante tener una habilidad adecuada. El texto dice, continúa diciendo al principio, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La siguiente frase, y estad siempre preparados para presentar defensa. Y dice al final,
ante todo aquel que demande razón de vuestra esperanza. Cuando hablamos aquí de habilidad adecuada, estamos hablando de estar preparados, literalmente ajustados, listos, que encajemos bien, aún en una circunstancia difícil, que sepamos adaptarnos. ¿Para qué? Dice el texto, para presentar defensa. La palabra defensa es un vocablo que conoce mucha gente porque es el vocablo de donde viene el término en español apologética, es apología, literalmente es defensa. Incluso en seminarios teológicos, en cursos de institutos, se nos enseña que la verdadera apologética es tratar de convencer a otros intelectualmente de que la fe cristiana es razonable, de que la fe cristiana vale la pena. Pero en no pocas ocasiones los creyentes cristianos se ven involucrados en discusiones, en tensiones. Y ese no es exactamente el espíritu de este pasaje. Cuando aquí se está hablando de estar habilitado para defender, la frase más bien significa habilitado para explicar, clarificar, articular. Y nótese que el texto dice clarificarle o defenderse ante todo aquel que pida, pregunte, demande la razón de vuestra esperanza. La idea es que cuando usted está atravesando una situación difícil, mientras otros se desesperan, mientras otros se frustran y canalizan la frustración atacando a la gente que les rodea, el creyente cristiano actúa diferente. El creyente cristiano es capaz de tener paz en medio de una situación difícil y es capaz de poder articular a otras personas la razón por la cual, aún en medio de la escasez, aún en medio de la opresión, aún en medio de circunstancias difíciles, uno puede mantener la paz, uno puede mantener la esperanza. Mencioné en el sermón pasado que en la vida cristiana, la perspectiva de la Biblia es que Dios ha conquistado el futuro a favor de nosotros. En Cristo el futuro, el buen futuro, invade el presente. Y no importa la circunstancia que yo esté enfrentando en el presente, como mi esperanza y mi confianza está en un Dios que ha vencido en Cristo, en un Dios que ha logrado un proyecto salvífico para salvarme, para abrirme horizontes, entonces yo puedo perfectamente articular a las personas que me rodean por qué yo puedo estar contento, no frustrado, por qué puedo experimentar gozo, aún en medio de circunstancias difíciles. Y yo estoy completamente seguro de que la verdadera apologética, la apologética que nos habla este texto, no tiene que ver con entrar en grandes discusiones con otras personas, estar acalorados y gritar a otras personas. Tiene que ver con dejar ver al Señor Jesucristo en la vida nuestra de tal manera que la gente se siente atraído. Tiene que ver con saber explicar la razón de nuestra fe. Tiene que ver con saber articular de una manera no legalista, no religiosa, no extraña a los oídos de hoy, sino más bien a los oídos de la gente de hoy, sino de una manera que a la gente le suena, le es relevante. Explicar lo que es el Evangelio, lo que es las buenas noticias. Así que si tú estás tratando con gente difícil, en primer lugar, mantén un enfoque adecuado. En segundo lugar, mantén una habilidad adecuada. Desarrolla esa habilidad de articular, de explicar la fe, la esperanza que tenemos en Cristo de manera relevante para el mundo de hoy. Y por último, mantén una actitud adecuada. El texto dice claramente, con mansedumbre y con reverencia. La mansedumbre, confieso que en español tampoco existe en inglés un término adecuado para traducir el término que en el idioma original se usa, que ha sido traducido al español como mansedumbre. El término tiene que ver con un corazón que es capaz de aceptar los tratos de Dios para con él sin rebeldía. Aceptar lo que Dios trae a nuestra vida
sin que haya rebeldía en el corazón. Cuando uno es capaz de tener esa actitud para con Dios, eso se refleja con la gente que nos rodea. Incluso con la gente que tienen un punto de vista diferente a nosotros. He notado en la práctica que nosotros los creyentes hemos perdido la habilidad de hablar con la gente no creyente, porque simplemente la manera de pensar, la cosmovisión de ellos, la manera de ver el mundo es tan diferente que nosotros hay veces nos asustamos o sobrereaccionamos. Hemos perdido esa habilidad e incluso hemos perdido ese sentido de mansedumbre a la hora de mostrar o proyectarnos para con otras personas. Nosotros también como creyentes, en contextos difíciles, hay veces expresamos frustraciones, hay veces nos dirigimos a otra gente con una terminología que es ofensiva. Incluso términos que para nosotros son tan conocidos y tan normales. Voy a mencionar un ejemplo, el término inconverso. Para nosotros sabemos lo que significa una persona que no ha experimentado la conversión cristiana. Pero hoy en el día, en el siglo XXI, cuando usted usa esa terminología con una persona, puede resultar ofensiva. Hay otras maneras de usar terminología mostrando mansedumbre, mostrando humildad. Y de hecho, el texto dice mostrando reverencia. Y el término aquí para reverencia implica respeto. Implica estar dispuesto a considerar el punto de vista de la otra persona sin sobrereaccionar. ¿Cuánta falta nos hace en el día de hoy, en medio de la sociedad más cambiante de la historia de la humanidad, en medio de situaciones de tanto estrés, en medio todavía de una pandemia que no ha terminado todavía? ¿Cuánto necesitamos de un enfoque adecuado a la hora de tratar con gente difícil? Dios te está haciendo un llamado y así quiero concluir en esta tarde. Dios te está haciendo el llamado de mantener una perspectiva adecuada cuando tratas con gente difícil y cuando estás en contextos de adversidad. Esa perspectiva adecuada implica un enfoque adecuado, implica una habilidad adecuada, implica una actitud adecuada. Y quiero terminar diciéndote esto. Si tú eres capaz de mantener ese enfoque con gente difícil, con aquella gente que otros no quieren tratar, en medio de aquellos contextos difíciles, Dios no solo te va a bendecir. Aquí en la Escritura, en el verso anterior, en el verso 14, llama a ese tipo de personas bienaventurados. Y el término bienaventurado aquí significa que es una persona bendecida en medio de la cotidianidad, en medio del rigor de la vida, en medio de las pruebas que tú y yo podemos enfrentar en la vida. ¿Estarás dispuesto tú a ser la voz de nuestro Dios, las manos de nuestro Dios, a mostrar el corazón de nuestro Dios para un mundo que cada vez se siente más frustrado, que cada vez se siente más enojado? Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí a proyectar un enfoque adecuado, una perspectiva adecuada, aún con la gente más difícil que Dios ponga en tu camino. Todos tenemos en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, aún en nuestras iglesias, gente difíciles. Y en no pocas ocasiones nosotros somos los difíciles. Pero Dios nos está llamando para poner en nuestro corazón una perspectiva adecuada. De tal manera que después que proyectemos el corazón de nuestro Dios, que articulemos nuestra fe relevantemente, la gente al final de la experiencia pueda decir: es un placer haber conocido a esta persona en este lugar. Es nuestro mayor deseo. Que Dios te bendiga ricamente.
corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Es tiempo de levantar tu adoración al Señor. Queremos estar aquí, Señor. Solo en tu presencia, Adórale, bendícele. Aleluya, aleluya.
eres Señor y digno de toda alabanza. Gracias, Padre, porque permitiste una adoración genuina de nuestro corazón. Gracias, Señor. Y gracias a todos por pertenecer a esta iglesia, ser parte de esta alabanza, de esta adoración. Aquí hay una iglesia que ora por usted y siempre está pendiente de sus necesidades. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.